boyacense de pura raza. Amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana hecha en el viejo telar de casa. Y con mi blanco jipa de paja, como armonizan mis alpargatas. Cuando no hay chicha, bebida grata, echo aguardiente por mi garganta. Canto bambujos y torbellinos y un viva de derecho a mi patria. Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Surco los campos con el acero. Hay una copla que dice: tengo poquito pero de todo lo suficiente para vivir y una memoria que no se olvida del sufrimiento de mi país. La intención con este taller que yo hice pues es efectivamente la memoria de las comunidades, de los pueblos, ¿cierto? Y la memoria del territorio. Este tema esta vez era los caminos de la paz, entonces la memoria hace parte de la paz. Entonces lo que yo hice con los niños era pues que ellos me contaran las coplas que tenían en su memoria, o en la memoria de sus abuelos, o en la memoria de sus papás. Otra de las intenciones era pues que se recordaran de dónde eran y valoraran una de las cosas que hay es su música, la música carranguera. Entonces, a partir de 2 canciones que trabajé en el taller, ellos hicieron un dibujo colectivo. Una que trabajé se llama El Marranito y otra se llama Póngale cariño al monte, las 2 de Jorge Veloso. Entonces, la idea era que ellos escucharan concentradamente algunas canciones y sobre todo esas 2, y a partir de esas 2 dibujaron, se hizo alguna reflexión del territorio, de la memoria, de todo eso. Ya después del dibujo nos sentábamos a reflexionar de qué era lo que habían plasmado ahí. Me contaban qué les inspiró la canción, por qué dibujaron y por qué. Entonces les deja pues primero la reflexión y segundo una apropiación de su música, de la música carranguera. Bueno, antes de ir con música carranguera yo les preguntaba a quién le gusta el reggaetón, a quién le gusta la norteña, a quién le gusta. Entonces ya después de esto ellos vieron la importancia de la música carranguera, de no perderla, de no perder sus costumbres. Eso fue lo que yo vi en la reflexión que hicimos al final después del dibujo. El objetivo era que los niños pudieran armar un noticiero, una transmisión de un noticiero con noticias positivas, ¿sí? Entonces el taller fue buscando ellos que quisieran comunicar. Primero toda la reflexión de cómo eran los noticieros, de si veían o no veían noticiero, de qué tipo de noticias eran las que transmitían generalmente, de qué veían en televisión. Entonces, se están viendo las novelas, se están viendo, o sea, todo, ellos conversaron hartísimo. Y luego entonces a empezar a mirar si eso les traía emociones bonitas, si se ponían contentos o no, al escuchar que golpearon a este, mataron al otro, lastimaron tal niño, bueno, cómo se sentían, ¿no? Entonces vamos a hacer un noticiero para contarles a todos noticias alegres. Entonces ellos definieron el nombre, se llamó Noticiero Alegre del Escobal. Repartimos, entonces unos eran camarógrafos, los otros eran periodistas, las otras eran las reporteras, las presentadoras. Presentamos 5 noticias. Entonces una la presentaban 3 niñas y otra la presentaban 2 niñas. O sea, como la siguiente noticia es la gata parda tuvo gatitos. Sí, esa fue una de las noticias. Y fabricaron un fondo, un paisaje también al fondo para ponerle de fondo a la transmisión, porque pues no era un estudio de televisión sino desde el campo. En mi grupo tuvimos una niña especial, una niña que es de grado 11,
Y pues ella fue bien protagonista y su noticia era el grado, ella está en 11, ¿no? Entonces el grado de los niños del Escobal, incluyendo el grado de ella. Ah, sí me acuerdo de ella. ¿Te acuerdas? Y claro, todo el mundo aplaudiéndola, pues porque para ella ha sido realmente un gran esfuerzo salir bachiller. Se llama el taller de lectura creativa, que me enfoqué más al trabajo de la expresión corporal y del saludo. Algo que me llamaba la atención, o que me llamó la atención en todos los grupos, era que les costaba saludar. Los saludos eran, o les daba pena, o eran unos saludos agresivos. Entonces le dedicamos casi una hora a aprender a saludar de diferentes maneras, a través de un juego de los saludos. Después ya entrábamos a hacer una apreciación de imágenes, se les presentaban unas imágenes, había una imagen de la familia, de los niños jugando, una imagen del campo y una imagen de unos niños estudiando. La idea era que miraran y escogieran cuál era la imagen que más les gustaba, y después de que manifestaran cuál era la que más les gustaba, pues se les preguntaba por qué. Entonces ellos expresaban, los que escogían la del campo, pues porque en el campo está la vida, porque en el campo es donde trabajamos, porque me llamaba la atención que pedían que la del campo la pusieran arriba. Cuando la pegan en el tablero pedían que la pusieran arriba porque era la más importante según ellos. Y después de que decían por qué les gustaba la imagen, pues se les hacía la pregunta de que qué tenía que ver eso con la paz, de eso que habían dicho que tiene que ver con la paz. Entonces, pues claro, que sin la familia se construyen los valores, que sin el campo pues no hay paz porque no hay que comer, y que con los amigos uno aprende a vivir en paz, y se empezaba como a tomar conciencia de que somos constructores de paz en diferentes contextos, y se unía eso al ejercicio del saludo para que aprendiéramos a ser amigos. Entonces la reflexión que se hacía era que la mayor riqueza en nuestra época, o la mayor riqueza que en este momento nosotros podemos tener, es las amistades. El que tiene amigos tiene mayor posibilidad de generar riqueza. Y después de eso sí se hacía ya el ejercicio de escritura, que era que escogieran un personaje al que ellos quisieran y le dijeran algo sobre la paz con base en lo que se había reflexionado algunos escogieron un presidente, o una que escogió al Papa Francisco, otros le escribieron al alcalde, al gobernador, al papá, a la mamá, al amigo, a las amigas. Sí, o sea, lo que ellos quisieran, porque en cualquier contexto hay que construir paz. En ese trabajo de escritura pues también se trataba de fortalecer un poquito la autoestima, porque ellos, había niños que tapaban lo que estaban haciendo porque les daba pena que los miraran. Entonces lo que se les decía era no lo tape porque igual es valioso lo que usted dice. Y logramos que al final por lo menos nadie tapara los dibujos, que no les diera pena mostrar. Y el otro trabajo ya era convencerlos de que leyeran en público, que es otro de las dificultades que ellos tenían de expresarse en público. El trabajo que yo realicé se enfocó sobre todo, primero que todo en el sentido lúdico para los chicos, y me guié por dos bases, que fue el eje formativo auditivo y el eje formativo creativo. La base de mi taller era realizar unas coplas, ¿sí?, colectivamente. Entonces, pues nada, el eje auditivo lo manejé con la forma de llegarles a ellos y buscar sentimientos. Los invité a que cerraran los ojos, a que se concentraran, y por medio de la guitarra yo hacía melodías tanto como tristes, tanto como alegres, melodías tensas. Entonces les iba preguntando a ellos qué sienten, ¿sí? De acuerdo a eso, pues un compañerito me iba ayudando a escribir. Iba escribiendo todas esas palabras de sentimientos, de alegría, yo siento como rechazo, yo siento como que eso suena brusco, todas esas palabras. También los invité a que me evocaran lugares que con la música que yo interpretaba a ellos les venía a la mente. Entonces me decían, yo me imagino con esa melodía una montaña gigante, yo me imagino que está lloviendo, yo me recuerda cuando en mi casa me regañaron, bueno, infinidad de palabras. Y con esas dos líneas que tomé de sitios y de sentimientos fue que iniciamos a crear las coplas. Ya es cuando empezamos y vamos a la base de la creatividad de ellos.
Entonces yo les ponía ciertas situaciones y ellos me colaboraban para hacer las rimas. Ya con esas dos partes fue que hicimos no recuerdo cuántas, como 8 coplas que creamos entre todos. Entre todos les dije, sí ven que por ejemplo los animales a veces se pelean y eso es pues por naturaleza de ellos. ¿Sí? Pero vamos a armar una historia, a crear una historia en donde los animales pueden convivir, en donde los animales, a pesar de que el uno sea carnívoro y el otro tal vez sea apetito para él, pueden convivir, y creamos situaciones de estas entre animales que obviamente chocan, para dejar como una enseñanza de que si ellos pueden vivir, nosotros por qué no. Y pues los acompañé con una base de torbellino, que también el otro punto que decía Julián chévere, que es rescatar lo nuestro. También entonces, no, pero profe, montemos el más demonio que me decía, montemos un reggaetón bien chimbita, profe. Que es bonito, pero vamos a rescatar lo nuestro, ¿no? Nuestras raíces, la carranguera. Entonces, pues para que sea un poquito movido y para echarle la copla, vamos a hacerle una base de torbellino. Pues empecemos por el de los juguetes. Ese taller tiene el objetivo de generar en los niños una experiencia directa de reparación. Nosotros empezamos por empezar a cambiar un poco el contexto en el que están ellos especialmente, y empezamos a jugar. Somos doctores, ¿no? Entonces, o sea, el espacio también lo tratamos de convertir simbólicamente en una clínica. Todo eso pues con el objetivo de como despertar en ellos, de reparar, del escuchar al otro, de tener un poco también de compasión, de escucha por el otro, como en la metáfora de los juguetes, ¿no? Porque los pacientes que llegan a esa clínica no son personas, sino juguetes que ellos después relacionan con situaciones reales. Pues lo importante ahí era la metáfora, ¿sí? Pues porque nosotros usamos el juguete como un pretexto para que los niños hablaran de sus emociones, ¿sí? Sobre todo de sus emociones negativas, pero como para ellos es tan complicado y incluso para uno es difícil hablar de sus emociones, pues para los chicos entonces era como decirles, nosotros teníamos como un procedimiento muy básico, les decíamos, bueno, poníamos los juguetes encima, los empoderábamos a ellos como si fueran doctores, cirujanos, no sé qué tal, entonces los niños se ponían su gorrito. Y luego entonces les decíamos, bueno, está este juguete, los juguetes estaban totalmente destruidos. Digamos que esa era como la cuestión con la metáfora que ellos hablaron, expresaron, entonces les decíamos, diagnostica al paciente, entonces, no, tiene tal problema, y entonces claro, ahí uno veía, porque no todos decían lo mismo, se accidentó, no, a este le pegaron, a este, entonces habían cosas que estaban diciendo de ellos mismos y las ponían en el juguete. Y luego ya venía el proceso amoroso. Después del diagnóstico nosotros escribimos los diagnósticos. Y además del diagnóstico entonces también les decíamos cuál es el tratamiento, doctor. Entonces ellos ponían, algunos por ejemplo pusieron cosas muy interesantes con las plantas, ¿no? Porque le ponían la agüita de caléndula para que se sanara, para que le ayudara en su recuperación. Y ya después venía como la parte de reparación como tal, les mostraban los materiales y entonces ellos empezaban a reparar, y eso era como y el momento final era, pues porque claro, había una cuestión de apego, ¿no? Pero desde el comienzo les decíamos, bueno, estos muñecos van a seguir viajando, entonces no los podemos quedar, era como preparándolos, y al final había dolor, había un poquito, pero pues ellos entregaban el muñeco como porque era el sentido de la vida, ¿sí? de que hay que dejar que las cosas también fluyan y que sigan su curso, esa era como esa enseñanza. ¿Y el otro taller de construcción? Y el otro taller, ese taller pues también tenía como el objetivo más que todo como de escuchar, generar una plataforma para escuchar las distintas realidades de ellos. Cada vez les planteamos como distintos escenarios como un poco violentos y íbamos llegando también un poco al contexto de ellos, a la ruralidad. Después de eso los poníamos un poco a soñar con el territorio que ellos querían, en donde querían vivir, cómo querían, compartir con los demás, trabajar, etc. Y entonces, pues, como eran los adolescentes, pues ahí surgieron varias cosas, ¿no? Pues ahí encontramos que a los chicos les gusta mucho el campo también, que quisieran vivir en el campo, sembrando generalmente, teniendo sus actividades cotidianas del campo.
Entonces, luego de que ellos dibujaban, ponían a diseñar un poco cómo querían ver su territorio, luego ya lo iban a construir, un ejercicio más creativo, pues ahí también como que los pusimos a prueba. No, y una cosa buenísima era cómo tú pones a unos adolescentes a pensar el espacio, ¿sí? Pues que era una cosa eminentemente que tenía que ver con la arquitectura y con estas cosas. ¿Cómo haces para interesarlos y para que no sea una cosa? Y entonces ahí fue el clip, porque empezaron como, bueno, ¿dónde les gustaría vivir? El negocio que quisieran tener. Y entonces los dibujos plasmaron, según he entendido, el espacio que ellos crearían para ellos mismos. Ajá. Sí. Un lote, una casa, un negocio, ¿no? En la ciudad, en el campo, como sea. Terminábamos ese ejercicio como un poco con la socialización de parte de ellos. Precisamente eso, ¿no? El que la paz tenía que empezar a nacer desde uno mismo. En el taller se hacía una relajación primero, también como pues pasando como por todas las partes del cuerpo y repasando qué hacíamos con ellas y después se les presentaban unas situaciones. Entonces se dice, bueno, por ejemplo, cómo nos sentimos cuando nuestra mamá nos regaña. Entonces yo se tenía que poner o la máscara de carita feliz o la máscara de carita triste, ¿sí? Entonces era como para ver que a veces los sentimientos frente a una situación son comunes, ¿cierto? Entonces que si le pegamos a... ¿Cómo nos sentimos cuando un compañero nos pega? Pues todos tristes, bueno, y si todos nos sentimos tristes, entonces ¿por qué yo le voy a pegar al otro? Pues así que todos tenemos esos sentimientos comunes. Bueno, después de presentarles así varias situaciones, entonces se hacía un ejercicio que se hacen por grupos y en papel periódico se acuesta un niño y se le hace la silueta y ellos hacen los ojos, la nariz, ¿sí? Lo completan y luego entonces se cambian de grupo y se les pone una canción de cualquiera a bailar y ellos entonces claro, en principio ellos bailan como con cuidado, pero después ya no, ya les emociona empezar a ver cómo se rompe el papel, cómo se troza, entonces te lo vuelven una nada. Entonces el juego está cuando tú le dices, ahora devuélvase al suyo, ¿cierto? Entonces todos nos dicen, uy, no, saber el esfuerzo y lo que se siente, que si fue usted, si era su silueta, si fue su trabajo, qué sintió cuando el otro se lo volvió una nada. Y entonces ahí se habla de, pues, una parte de la paz. Y ellos al final hacían como unas frases de lo que en la vida cotidiana era para ellos la paz. Acciones que representaban la paz. Con la carreta de los cuentos estábamos desarrollando un maravilloso taller de creación musical. En este taller nuestros niños estaban creando textos con coplas, con canciones. Son textos que hablan de la paz, que hablan de su sentir acerca de la paz y de cuáles son sus ideas para construir la paz en su comunidad. Pero no solamente nos quedamos en construir los textos y construir estas coplas y canciones, sino que además también construimos los instrumentos musicales con los cuales se acompañaban estas creaciones textuales. Es así como utilizando frascos, semillas, palos, una cantidad de elementos reciclables y logramos la creación de toda una orquesta en cada una de las sedes donde se desarrolló el taller. Esto fue una experiencia muy linda porque los niños se dan cuenta de cuál es su potencial artístico, se dan cuenta de que son capaces de hacer cosas mucho más allá de lo que alguna vez se imaginaron y se convierten en gestores de paz, en creadores de paz, y son ellos quienes tienen la iniciativa de entender que la paz empieza por nosotros, empieza por casa y que desde nuestra casa se va expandiendo a toda una comunidad. Entonces qué maravilla poder haber participado de estos talleres, y los niños, que son los protagonistas indiscutibles de todo esto, seguramente se llevaron también una experiencia muy bonita para sus casas, para replicarla con su entorno inmediato y para más adelante pues seguir precisamente en esta construcción de paz que nos corresponde a todos los colombianos. Se llamó Sembrando Paz. Y la idea pues era con los niños hablar la importancia de las semillas, como lo de la soberanía alimentaria, hablar ese tipo de cosas con ellos y pues cómo se relacionaba eso con la paz.
Entonces lo que hicimos, yo hice unos rompecabezas. A veces la idea era que los niños, o sea, cada uno hablara una cosa específica con los niños. Entonces, por ejemplo, había uno que tenía como una plegaria donde se le daban las gracias al agua, a las matas, a los árboles, a la tierra, ¿sí? Que era, digamos, como el primero. Luego seguía otro que era La semilla dorada, que entonces también era una poesía para niños, como contando pues cómo nacían las semillas. Luego de ese estaba un trozo de la canción de Velosa, El Cagajón. Y el último era una poesía también como a los campesinos, ¿sí? De las labores que ellos hacían. Obviamente, como todos los colegios eran pues en zonas rurales, prácticamente todos los niños pues conocían del tema, ¿sí? Ellos pues por el entorno, digamos que cuando yo les contaba de la granja, que tenía los conejos y todo eso, ellos como que fácilmente, ay, nosotros tenemos gallinas y tenemos vacas y tenemos caballos, y, ¿sí? Y pues me contaban lo de los cultivos, qué cultivos tenían, todas esas cosas. En lo de los abonos entonces hablábamos, por ejemplo, de eso, que ellos como veían que los papás abonaban las matas y preparaban abonos y los compraban, bueno, todo eso. La segunda parte era que ellos sembraran también, ¿sí? Entonces era cubrir como todas las partes. Entonces ya lo que habíamos leído de la semilla, entonces empezábamos a hablar de los semilleros, ¿sí? Yo les llevé semilleros biodegradables, eran en cáscaras de naranja, en cáscaras de huevo, en cubetas, sí, en cajitas hechas en papel periódico, en cartón de las cubetas de los huevos. Y me falta uno, en los tubitos de papel periódico. Lo que queríamos era mostrar algo de nuestro territorio que de todas formas, comparados con otros, nosotros afortunadamente vivimos en paz. Todo lo que quisimos plasmar fue precisamente nuestro territorio. Hablamos un poco de equidad, que también hace parte de la paz. Y hicimos la práctica de prestarnos los colores, prestarnos los pinceles, compartir, y cuando compartimos pues estamos colaborando a la paz. No había preparado a ningún niño para que contara que ahora ya lo intenté. Aplausos para los niños que pintaron esto, por favor. Gracias.